Primera de los Corintios 12. Decía el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones. Y empieza a hablar acerca de los dones, porque dice que antes se extraviaba ídolos mudos, es decir, que la gente le atribuía características de dones a los ídolos, pero en realidad el apóstol Pablo señala y dice que hay diversidad de operaciones, hay diversidad de dones en el capítulo 12 de 1 Corintios. Entonces señala cuáles son ese tipo de dones, y la palabra de ciencia y palabra de sabiduría, donde minar, don de fe y todo eso. En diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Y usted puede leer ahí el 12 para que se dé cuenta de los dones que Dios le da, no a los ídolos mudos, no, se los da al pueblo cristiano, al pueblo evangélico, a hombres y mujeres vivos, no muertos, ni a monos ni ídolos tampoco, a esos ídolos mudos, no, tampoco a esos se los da. Los dones se los da a gente viva, gente que es parte de la iglesia, gente que le sirve a Dios. Dios derrama de su espíritu. Dice: derramaré de mi espíritu en aquellos días sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Esa es una profecía del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en culminación del derramamiento del Espíritu Santo, fue en el día de Pentecostés, cuando Jesús dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que no seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, cuando estaba Pedro, pues, en ese momento, cuando Pedro negó a Jesús, pues no tenía el poder del Espíritu Santo para ser testigo, ¿no? Dice: recibiréis el poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para poder recibir ese poder que le podía dar Dios, de ser testigo por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, o si él dice: no los dejaré huérfanos, os enviaré la promesa de mi Padre. Dice, el Espíritu Santo, dice, él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces ese Espíritu pues iba a caer sobre el pueblo, y en el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, se derrama por primera vez la manifestación del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Los apóstoles estaban todos reunidos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo recio, como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el Espíritu les daba que hablasen en diferentes lenguas. Había gente de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, de diferentes partes del África, de por allá, de todos esos lugares, y dice que les oían hablar las maravillas de Dios en la lengua de su origen. Entonces vemos cómo ahí se manifiesta por primera vez el Espíritu Santo, con una manifestación gloriosa, donde dice que llenó un viento fuerte, recio, la casa donde estaban ellos reunidos. Ellos estaban reunidos orando. Estaban los 70, estaban los apóstoles, los 70. Dice que llegó el Espíritu Santo y se manifestó de una manera especial sobre todos los que estaban ahí reunidos. Y dice que creyeron ese día, y se agregaron, se bautizaron como 3,000 personas, porque a la predicación de Pedro, que ya pudo ser testigo, que ya no fue rebatido por una mujer, que ya no fue exhibido, sino que ahora él solo se exhibe como uno de los apóstoles, como uno que toma la batuta, como uno que anteriormente era incapaz, pero ahora era capaz de dar testimonio de Jesucristo. Y empieza a hablar: los otros crucificaron a Jesús, el autor y consumador de la fe, y abre la puerta del reino de los cielos usando la llave, diciendo: arrepentidos. Hechos 2:38, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la única forma en la que un cristiano puede entrar al reino de los cielos, y es la única forma en la que Dios puede perdonar pecados, siempre y cuando en el bautismo se invoque el nombre de Jesucristo, porque Él fue el que derramó su sangre. Y el bautismo debe ser sumergido completamente, por eso viene de la palabra bapto, que significa sumergir. La persona tiene que ser sumergida completamente en agua, invocando el nombre de Jesucristo.
para que el perdón de los pecados. Bueno, ya nos fuimos al bautismo, pero sí dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don que ellos recibieron, la manifestación del Espíritu Santo, ese don, era una promesa a todo aquel que fuese lavado con la sangre del Cordero, que fuera bautizado invocando el nombre de Jesucristo, quien Jesús hizo el sacrificio, derramó su gota, pero falta de nosotros aceptarlo, y mediante el bautismo tú aceptas ese sacrificio, esa sangre que derramó, la aceptas, que te limpia de todo pecado, como dijo Juan el Bautista. Aquí viene uno tras de mí, el cual no soy digno de desatar, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice que este Jesús era el que venía, y este Jesús venía a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego se manifestó mediante el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Bueno, pero podemos ver que Dios, como promesa también el bautismo, dice: y recibirán el don del Espíritu Santo, igual que nosotros, igual que la promesa que recibimos de Jesús, que no descendiésemos de Jerusalén hasta que no seamos investidos del poder de lo alto. Ese poder lo recibió el apóstol Pedro y empezó a predicar y empezó a hablar, y los que estaban ahí hablaban en lenguas, ellos recibieron también el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén. Ahí en Jerusalén fueron testigos en esa manifestación, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ahorita acá en América, en el 1900 se empezó a ver diferentes formas de manifestación del poder del Espíritu Santo en las calles de Azusa, en Los Ángeles, en las universidades de los Estados Unidos, ya en México, en 1914, después en el continente, en la parte de centro de América del Centro y América del Sur. Entonces Dios se está manifestando en todo el mundo ya en estos tiempos, de una lluvia temprana, pero también habló de una lluvia tardía. Bueno, hablamos de la manifestación del Espíritu Santo hablando en las lenguas. Bueno, pues un don de los que señala 1 Corintios capítulo 12, donde dice que habría diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, sanidades por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo actúa mediante dotando a la iglesia, dotándola con dones, con profecía, con muchos dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia, para que la iglesia fuese guiada por el Espíritu Santo. En estos tiempos posteriores también el Espíritu Santo se ha manifestado a partir de 1900 aquí en América, en el continente americano. Bueno, ya en Europa ya se había manifestado en diferentes partes, pero si se apagó la llama en algunas otras partes, pues aquí sigue encendida en América, porque es el mismo Jesús que anduvo allá en Israel hace más de 2000 años, ya 2023 ya para ser exactos. Y pues podemos ver claramente lo que está sucediendo ya apocalípticamente en Israel en estas fechas. Vemos cómo Jesús en estos tiempos sigue derramando su espíritu sobre la iglesia, con la sabiduría, con la ciencia, con la revelación de la ciencia de Dios, con las palabras de ciencia, con la profecía. Bueno, muchas veces no podemos decir que la iglesia o haya gente que se levante y que se utilice estos dones y que pueda adjudicarse esta situación, envaneciéndose a sí mismo y pudiendo decir que él es profeta, que él es apóstol, porque no, en realidad no lo son, porque pues no está Jesucristo físicamente con ellos para que sean apóstoles. Los profetas, bueno, si tienen el don de profecía, pueden decir una profecía y todo, pero no son como en aquel tiempo los profetas, que fueron profetas que hacían cosas y que se les dio el tiempo de los profetas. Por eso dice la Biblia, pues, que esos tiempos pasaron, dice, pero sí dice edificados sobre el fundamento de esos apóstoles y de esos profetas, o sea, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ya no es el último, dice en la misma Biblia que el último de los profetas fue Juan, mismo Jesús, no. Y pues ahora vemos pues sí un don que da el Espíritu Santo de profecía a un miembro de su iglesia,
pero puede ser que Dios se lo dé a varias personas, puede ser que Dios se lo dé también exclusivamente a una persona, o que varíe, porque muchas de las veces los pastores, Dios les da el don para pastorear la iglesia, pero también Dios los usa los dota de todos los dones para poder guiar a la iglesia. Pero puede ser que un día dé profecía, pero puede ser que ya otros días, otros meses, otros años no lo dé. Por eso no podemos decir que ya, porque una vez dijo profecía y se cumplió, ya todas las veces. Pues si el Espíritu Santo lo vuelve a tomar y vuelve a hablar bajo la influencia del Espíritu Santo, y bueno, entonces puede decir otra profecía, siempre y cuando Dios así lo haya determinado, siempre y cuando Dios así lo haya, pero de que Él diga yo soy apóstol, profeta, apóstol, pues realmente tendría un sentido un poquito de equivocación. Nosotros podemos ver que en el orden cronológico, pues el último de los profetas y más grande de todos fue Juan el Bautista. Entonces, y mismo Jesús lo dijo. Entonces, pues no se va a contradecir la palabra, ni nadie va a contradecir. Bueno, independientemente de esto, sí, Dios por medio de su Espíritu le da dones a estas personas, y sí les da dones, y sí es Dios, sí es el Espíritu Santo. Y quien abusa de eso, pues dará cuenta delante de Dios. Pero hay gente que no abusa de esos dones, sino que los ministra de acuerdo al temor de Dios, y de acuerdo a la sujeción de la palabra, y de acuerdo a lo que debería de enseñar todo hombre que teme y sirve a Dios en verdad, en espíritu y en verdad. Entonces, vemos que el apóstol Pablo señala en la iglesia, dijo: no quiero que ignoren acerca de los dones, no quiero que ustedes ignoren que sí hay dones, y que no se os extravíe diciendo que fue por obra del mono o del ídolo fulano de tal. No fue porque Dios tiene el Espíritu Santo, da un don a una persona y va y sana, ora por una persona y sana. Bueno, es un don de sanidades. Oye, ¿sabes qué? Pues esta persona tiene un don de sanidad. Sí, bueno, Dios le dio ese don para que en ese momento, en ese servicio, en ese culto, o en esa casa, o en esa necesidad, o en ese hospital, se orara por tal o cual persona y sanara. Pues don de fe, don de milagros, diversos géneros de lengua que ahorita se manifiestan mucho en las iglesias evangélicas. Pero dice que también será necesario un intérprete, será necesario el que tenga el don de interpretación, y también será necesario el don de profecía, también será necesario esos dones que señala la palabra de Dios, las palabras de ciencia, palabras de sabiduría, interpretación de lenguas, el discernimiento de espíritus, que también señala, porque pues se da mucho que a veces hay gente que sí se llena del enemigo también, así como hay gente que se llena de Dios y que su contexto es meramente no es cristiano, pero que se llena de esas cosas. Pero pues también hay forma de que dentro de la iglesia, por medio de los dones, se discierna que ese espíritu no es un espíritu que habla de parte de Dios. Entonces ahí también Dios también dota de capacidades, o a veces que llega a orar por una persona y esa persona trae un mal espíritu, pues Dios le da a la iglesia las armas y las herramientas para que se proclame y se predique el evangelio y se reprendan los demonios. Decían los apóstoles: Señor, los demonios se nos sujetan a tu nombre. No os maravilles de que los demonios se sujeten en mi nombre, sino más bien maravíllense de que sus nombres de ustedes estén escritos en el libro de la vida. Esto es lo que debemos de cuidar y de buscar. Realmente los dones, si existen, son de Dios, son del Espíritu Santo, no son de los hombres. Pero sí, tampoco ofrecen una garantía de salvación y de vida eterna, tampoco, porque muchas de las veces en la Biblia vemos que Jesús les dijo a aquellos: cuando, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Cuando te vimos hambriento, cuando te vimos enfermo, cuando te vimos sediento. Y Jesús les dijo:
apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, eso no es una garantía, pero sí dentro de la iglesia Dios faculta al pueblo evangélico para que predique su palabra. Pero sí dice, procuren abundar en ellos, dice el apóstol Pablo. Dios les bendiga y Dios les guarde.